Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente aquí a su podcast DocMock. Y el día de hoy pues va a ser muy distinto. Ustedes están acostumbrados a otro tipo de dinámica en cuanto al podcast, pero creo que era justo y necesario que pasara de alguna manera. Siempre está abierto este espacio como los he dicho. Y el día de hoy sí vamos a tener un debate real, un debate que es digamos la continuación del tema que tuvimos la doctora Alejandra San Juan, que ya es amiga y conocida por todos ustedes en el espacio, del tema relacionado a la objeción de conciencia médica. Entonces, el día de hoy es un debate que me da mucho gusto decirlo, que fue solicitado prácticamente, que se acercaron, que escucharon el programa y dijeron yo quiero hablar, yo quiero decir, perfecto, pues este espacio como siempre les he dicho es abierto para todo obviamente el gremio médico y no médico. Ahora, este debate es específicamente, sí, de objeción de conciencia, pero prácticamente relacionada al aborto, es decir, el aborto en la objeción de conciencia con distintos tipos de ideología, argumentos, ya sea liberales, conservadores o de distintas perspectivas que hay. Aquí se fomenta el respeto y aquí se respetan las distintas posturas, por lo cual aquí tenemos de todas las posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar un poco cómo va a ser el programa. Vamos a armar una presentación, son 3 rondas. La primera es una presentación de 3 minutos cada uno, son cinco personas profesionales que tenemos aquí para debatir. Yo voy a ser moderador, pero obviamente voy a escuchar y voy a estar controlando el tiempo. Y bueno, la primera ronda va a ser de presentación. Tenemos 5 profesionales de distinta índole que se van a presentar, van a tener 3 minutos por cada persona. Y no, lo único que quiero comentar es que, bueno, va a ser su nombre. En mi caso es la doctora en Ciencias Antropológicas Nayeli de León Ramírez, la doctora Alejandra San Juan Flores, que ella es médico con posgrado en Medicina Forense y además es licenciada en Derecho, Noemí Bautista Juárez, médico con posgrado en Medicina Legal, Jonathan Mayer Sánchez, especialista en Ciencias Forenses, y Sara Stephanie Morán Alvarado, que ella es licenciada en Psicología. Si algo se me pasó, por favor, ahorita lo dicen, con toda la calma, tienen 3 minutos cada uno. Empezamos con la doctora Alejandra San Juan, que ya es conocida amiga. ¿Cómo estás, doctora? Tu presentación, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues bueno, como ya bien mencionaste, pues creo que ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir pues a través de otros temas que igual han sido como muy interesantes. Entonces, pues bueno, prácticamente ya saben, pues mi formación pues es de como médica cirujana, pues hice posgrado en medicina forense y también la licenciatura en Derecho. Y pues bueno, dentro de mi formación ya pues laboral, pues he trabajado en diferentes áreas, principalmente pues en temas enfocados a derechos humanos y pues evidentemente temas médico-forenses, ¿no? Y pues bueno, para mí un gusto compartir pues con mis otros compañeros y compañeras, sí, excelentes profesionistas, y pues bueno, les doy el uso de la voz Cortita. para que pues Hola, conozcan buenas un poquito tardes más a sobre todas y ellos. a todos. Muchas Mi gracias. nombre es Jonathan Mayer. Yo Perfecto, doctora, soy egresado muchísimas de la gracias. licenciatura en Y Ciencia vamos Forense a de la UNAM. continuar con Actualmente también Jonathan Mayer estoy en los Sánchez. últimos Mucho gusto, semestres de una Jonathan. Tengo ingeniería, hoy el ingeniería en el gusto de biotecnología. conocerte. Pues Cuéntanos, por realmente favor, una tengo muchos intereses presentación acerca de de ti, los por favor. derechos humanos, sobre todo sobre la ciencia y cómo se puede aplicar correctamente, cómo pueden aplicar correctamente desde el derecho los conocimientos científicos. Entonces creo que este va a ser un debate bastante enriquecedor para todas y todos. Y igual también tengo el gusto de compartir el espacio laboral con todas las compañeras aquí presentes, igual excelentes profesionistas desde mi punto de vista. Y pues esperemos que sea de provecho para todos. Perfecto, Jonathan, te agradezco mucho. Y vamos con Nayeli de León. Nayeli, por favor, cuéntanos cómo estás y una presentación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, a mis compañeras y compañeros ya nos vemos como en la oficina, pero qué gusto verles en domingo, en este tipo de espacios. Se agradece mucho esta apertura justamente para poder presentar como distintas posturas, siempre en el tenor del respeto, ¿no? Bueno, yo Claro. soy licenciada en etnología, maestra en ciencias antropológicas y doctora en ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Mi formación dentro de los derechos sexuales y reproductivos ha sido con Católicas por el Derecho a Decidir. Soy activista feminista desde hace más de 12 años, colaborando con Católicas por el Derecho a Decidir, con la alianza de Andar, que es una alianza de organizaciones a favor del derecho a decidir también. He realizado también una serie, ya varios años de acompañamientos a mujeres que deciden acceder a abortos seguros en este sentido. Y bueno, este es como mi, a grandes rasgos, mi formación. Muchas gracias. Perfecto, Nayeli, pues muchas gracias. Y ahora vamos con Noemí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues muchas gracias por la invitación que me hicieron aquí a DocMoc. No tengo mucho tiempo de escucharlos, pero he escuchado algunos de los podcasts que han presentado y me parecen, pues, primero polémicos, temas espinosos, y uno de estos, pues, es este, ¿no? La verdad es que agradezco este espacio de libertad, con un lenguaje accesible, como mencionaba, para todas las personas que son tanto del área como las personas que no son del área. Formación, soy médica cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudié la especialidad en medicina legal y llevo 10 años de experiencia en esta área y pues como algunos dicen he estado casi del lado oscuro porque he estado en el área de la defensa y siempre he estado, me ha llevado el camino hacia los derechos humanos. Tengo mucha más experiencia, estoy más especializada en el área de tortura y otros malos tratos y actualmente me he estado especializando, en estas áreas que me han tocado algunos casos y me ha obligado a meterme a estos temas, ¿no? Y pues nada, pues muchas gracias a Alejandra por invitarme y pues espero, como dice Jonathan, que encontremos muchas respuestas y también van a aparecer más preguntas con respecto al tema, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, Noemi, por estar aquí. Y bueno, ahora vamos con Sara Morán. Muchas gracias, mucho gusto. Por favor, una presentación. Hola, mucho gusto. Y hola a todas las demás y al compañero Mayer. Mi nombre es Sara Morán. De formación yo soy psicóloga. Tengo también la licenciatura en Criminología y Criminalística, maestría en Criminología y Política Criminal y maestría en Psicoanálisis y Cultura. La mayor parte de mi ámbito profesional ha sido en atención a víctimas, aproximadamente unos 11, 12 años, y actualmente en peritajes. Y pues es mi primer acercamiento al podcast, pero es con un tema que me parece muy interesante. No, pues muchas gracias por tu accesibilidad, por estar aquí. Y bueno, ya dado las presentaciones, vamos a entrar de lleno, digamos, primero con una introducción que nos va a hacer favor de dar la doctora Alejandra San Juan, que tiene que ver con el tema jurídico, obviamente relacionado a la objeción de conciencia. Y bueno, quiero hacer énfasis, ya se había hablado un poco, pero sí es importante que al menos demos unos minutos para que la doctora San Juan nos diga un poco de lo que se habló y a lo mejor algo que a lo mejor ella ya investigó o lo que sea, no sé, tal vez tenga nueva información. Para esto vamos a dar 7 minutos. Si obviamente en cuanto llegue este tiempo, doctora Alejandra, voy a tener que interrumpir y para seguir con el siguiente bloque. Pero bueno, entonces, este bloque es para antecedentes jurídicos de la objeción de conciencia. Adelante, doctora Alejandra. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a abordar primero un poquito, como ya lo mencionó el doctor Ander, pues esta continuación o este segundo podcast ya hablando específicamente del aborto, pues viene de un tema que hablamos la primera ocasión. De hecho, fue la primera ocasión que yo participé en esta citación de los podcasts, pues fue cuando hicimos el tema de objeción de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito el tema de definición. Creo que ya todos a lo mejor tenemos la noción, pero para estar como en el mismo sentido, pues recordemos que objeción de conciencia, de manera general, pues se puede definir como
como el derecho que tenemos todas las personas de negarnos a realizar alguna opción, invocando algún motivo ético, moral o religioso. Obvio esta objeción de conciencia pues tiene algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, no podemos alegar que no vamos a pagar impuestos por una objeción de conciencia. O sea, eso definitivamente pues en ningún lado nos lo compra, ¿no? Entonces, pero sí hay situaciones que pues en efecto sabemos que sí van a aplicar la objeción de conciencia. Derivado de esto, y como bueno, también ya bien nos señaló el doctor Ander, pues tenemos el antecedente de este primer podcast que estábamos comentando. Y aquí, en este primer podcast, señalamos mucho el tema de objeción de conciencia, pero enfocado al actuar del profesionista o la profesionista dentro del área de la salud. Y bueno, enfocado a esto, evidentemente es un tema que pues tenemos que tocar, que es lo que estamos haciendo hoy, que es el tema del aborto, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando de lleno ahora sí al aborto, pues digo, todos sabemos cuál es la definición de aborto, pues nada más aquí para entrar como en la misma terminología, pues prácticamente el aborto lo podemos definir como la interrupción y terminación prematura de un embarazo. A su vez, pues sabemos que puede ser espontáneo, puede ser de forma intencional o provocado, como a veces se conoce. Y pues bueno, no me voy a detener en cuál es cuál, porque creo que la mayoría ya tenemos el conocimiento y ya tenemos la noción pues de qué se trata cada uno, ¿no? Ahora, lo que es importante aquí es recalcar y conocer, como bien lo señalaron pues algunos antecedentes aquí en México, y pues esto va de la mano de antecedentes jurídicos, porque pues sabemos que desgraciadamente hay algunos estados en los que todavía no está permitido, pero bueno, ¿desde dónde viene, no? Prácticamente aquí podremos hacer como una línea del tiempo. Esto viene, realmente no tiene mucho tiempo, o sea, si lo ponemos como en una retrospectiva, en 1936 hay como el primer antecedente, que es cuando se realiza una convención que es de unificación del Código Penal para subsanar las deficiencias entre los ordenamientos del país. Aquí hay un personaje muy importante que es una mujer que es una doctora que se llama Ofelia Domínguez Navarro, la cual ella escribe y da una ponencia sobre titulada ¿Qué es el aborto por causas sociales y económicas? En esta propone que pues se tiene que hacer un análisis sociológico y jurídico. Y pues bueno, aquí ya se empieza como tal a proponer pues esta cuestión de legislar y de despenalizar el aborto como tal. Después de aquí, de 1936, pues hay diferentes sucesos que van ocurriendo, pero dentro de los más importantes, pues en 1972 hay primeras conferencias ya públicas sobre este tema del aborto, y aquí es donde surge como tal el término de maternidad voluntaria. Entonces, pues esto de maternidad voluntaria es súper importante porque aquí se empieza ya como tal a implicar pues una educación sexual en todos los niveles educativos, el acceso a anticonceptivos que sean baratos y que sean seguros, el aborto como una última opción y la no esterilización de las mujeres sin que sea sin su consentimiento. Después de aquí del 72, pues viene otro parámetro, otro preámbulo importante, que es en el 76, que es cuando aquí en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, se crea la coalición de las mujeres feministas que luchaban, entre otras cosas, por el derecho a la maternidad voluntaria. Después de ahí, en 1979, se crea el Frente Nacional de la Lucha por la Liberación de los Derechos de las Mujeres, donde ya como tal se presenta la iniciativa del proyecto de ley de una maternidad voluntaria. Y bueno, ya derivado de todo esto es cuando ya por fin, te digo, de aquí vienen algunos otros antecedentes, pero dentro de los más importantes es que hace 17 años la Ciudad de México, en entonces Distrito Federal, pues es como pionera ya como tal, ya en pues establecer como tal en su Código Penal, pues esta cuestión ya de un aborto, de permitir el aborto, ¿no? O sea, de despenalizar el aborto más bien. Entonces, esto a partir de las hasta la semana 12 de gestación. Entonces, pues prácticamente en el país, pues Ciudad de México, o en ese entonces Distrito Federal, lo vuelvo a reiterar, pues es la que da como es pionera en este sentido, derivado pues ya de toda esta manifestación y de toda esta situación que se empieza a realizar. No voy a ahondar ahorita mucho en estos temas de estas situaciones, porque prácticamente era una situación que se enfocaba más a que el hecho de no conservar o de esta necesidad de despenalizar el aborto, pues venía más de una situación social, ¿no? De que se juzgaba a la mujer, de que puede ser una maternidad de cierta forma como obligada, la que se les estaba haciendo hacia las mujeres, etcétera. Pero eso pues corresponde un poquito más a la
terapeuta Nayeli, que ahorita nos va a ver un poquito más sobre esos temas. Entonces, por eso les comento que aquí lo importante, mínimo en cuanto a la parte jurídica y histórica, pues es esto que les estoy mencionando. Entonces, bueno, el 26 de abril es cuando se aprueba esta ley que despenalizaba como tal el aborto hasta la semana 11 de gestación. Y pues bueno, ya de ahí, esto fue en el 2007. Como les comento, pues hace 16 años, 16, 17 años. Después de ahí, en el 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sabemos pues que es el órgano máximo en cuanto al tema de poder judicial existe, señala que el aborto, en los casos en el que el embarazo implique un riesgo para la salud física, emocional y social de las mujeres o de las personas gestantes, se tenía que ser un servicio, pues era permitido que se practicara en esos supuestos, ¿no? Y pues que bueno, pues se lleva a cabo en un servicio de atención médica, esto pues también previsto en la Ley General de Salud, etcétera, ¿no? Es decir, que se contaba con los medios suficientes. Después de aquí en el 2019 es cuando ya los demás estados empiezan a replicar como esta despenalización del aborto. Entonces, en 25 de septiembre del 19, el estado de Oaxaca aprueba la despenalización del aborto, igual hasta las 12 semanas. Después de ahí, en el 2021, el 30 de junio, el estado de Hidalgo aprueba esta despenalización. Igual en el 2021, casi un mes después, el 20 de julio, Veracruz es el que se convierte en la cuarta entidad en aprobar la interrupción legal del embarazo también hasta las 12 semanas. Igual en el 2021 vienen otros 3 estados, que es en en octubre, Baja California, el 1 de diciembre Colima. Y bueno, ya de aquí en el 2022, el 8 de marzo, Sinaloa despenaliza el aborto, pero ellos mencionan que hasta la semana número 13. Y finalmente el último estado es Guerrero, el 2022, el 17 de mayo, que igual despenaliza el aborto. Y pues Listo. Bueno, prácticamente estos son como los antecedentes. Justo a tiempo. Muchas gracias. 7. Sí, justo a tiempo, pues muchas gracias, digo, sabiendo que va a ser necesario esto para poder entrar de lleno al tema. Y bueno, la segunda ronda o el segundo bloque va a ser prácticamente una pregunta. Cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para poder hablar. Bueno, pues gracias a la doctora Alejandra por el antecedente. Y bueno, la primera pregunta, porque van a ser prácticamente 3, pero la primera va a ser desde el enfoque profesional o desde su enfoque profesional, ¿qué retos han encontrado entre la objeción de conciencia y el aborto? Vamos a empezar primero por Nayeli. Si nos puedes, por favor, vas a tener 10 minutos desde que nos des obviamente todo esto que tiene que ver con tu postura, alguna teoría, lo que sea. Adelante, por favor. Los micrófonos son tuyos. Claro que sí, muchas gracias. Agradezco así, por favor, de que me diga como el tiempo justo, por favor, porque de repente se me va, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo he trabajado el tema desde el 2012. He estado realizando investigación cualitativa en torno al tema del aborto, el acceso al aborto en la Ciudad de México, justamente a partir como de esta despenalización que se da, de estos cambios que se dan. Y bueno, me encuentro con la limitación del acceso, ¿no? El acceso a poder de las mujeres y personas gestantes a un aborto de manera legal, gratuita y segura, ¿no? Si bien existían las clínicas del gobierno de la Ciudad de México que brindaban como que siguen proporcionando como este servicio, bueno, la realidad es que existe también un desconocimiento y aquí sí vamos a tener que entrar un poco a tocar el tema filosófico de la moral, ¿no? Que es de donde parte justamente la objeción de conciencia de esta moral. Pero bueno, yo pregunto, ¿no? ¿A partir de cuál moral? La moral, a partir de lo que yo he trabajado, es la moral institucional de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en donde, bueno, nos señalan una moral de prohibición, una moral de no acceder a un aborto, pero bueno, hay que tomar en consideración que esta institución católica apostólica romana en la jerarquía es patriarcal, es completamente una estructura de toma de decisiones de hombres, quienes no van a ser personas gestantes, jamás van a atravesar por una decisión como es el aborto. Y bueno, por eso me parece importante en este momento como señalar como la moral, ¿no? Yo realicé como varios acompañamientos también a lo largo, he realizado varios acompañamientos y bueno, ¿por qué teníamos que hacer ¿por qué tuvieron que surgir las acompañantes? ¿No? También es una de las preguntas y una de las cosas a las que nos enfrentábamos. ¿Por qué surgieron los acompañamientos al aborto? ¿No?
Porque la realidad es que ya las mujeres en realidad y las personas gestantes tienen que enfrentarse a una decisión complicada, una decisión difícil, ¿no? No es como que las mujeres o personas gestantes se embaracen para decir, sí, quiero recurrir, me voy a embarazar porque quiero recurrir a un aborto, ¿no? En realidad es una decisión complicada, es una decisión compleja. Y bueno, que tiene que tomar a partir de una serie de justo de inmorales impuestas por una jerarquía, por una institución, esta culpa que se crea también a partir como de esta decisión. Y bueno, es que surgimos las acompañantes porque, bueno, afuera de estas clínicas en donde se realiza el aborto, vamos a encontrarnos a grupos opositores, ¿no? Llamados pro vida o antiderechos o más bien como pro parto, ¿no? Porque, bueno, aquí también existe la pregunta, ¿qué pasa con la vida de la mujer que decide abortar, ¿no? Creo que es importante garantizar su bienestar, garantizar su salud, garantizar como un servicio con los altos servicios de salud como se proporcionan a las demás necesidades de salud, ¿no? Aquí las médicas van a ser como las expertas justamente como en el tema, ¿no? Bueno, entonces tenemos que realizar estos acompañamientos porque entonces yo me encontré con muchísimas personas que llegaban, y eso es violencia también, o sea, el ejercicio de la violencia por parte de estos grupos conservadores, en donde la mujer llega con todas estas situaciones que ya antes comenté, a ejercer su derecho a un aborto libre, gratuito y seguro, y entonces te encuentras afuera de las clínicas a estos grupos conservadores que las detienen y les dicen no, y entonces llegan con bebés y les dicen, toma, cárgalo porque lo vas a matar, ¿no? Lo vas a hacer. Y entonces al final esto es una cuestión violenta, ¿no? Que en donde se está imponiendo justamente a partir de una moral de un grupo conservador, se está imponiendo justamente a la mujer a partir y las personas gestantes a partir, ¿no? Un escenario violento que teníamos que nosotras justamente realizar estos acompañamientos. Nos aprendimos a lidiar nosotras con cada una de estos ejercicios violentos hacia cada una de las mujeres que acompañábamos y personas gestantes. Y bueno, al final nosotras realizamos como todos estos acompañamientos como a lo largo, como hasta final, y después tengo que aclarar que muchas de las mujeres y personas gestantes que acudían a estos servicios en la Ciudad de México, que era el único lugar en donde se permitía, afortunadamente la ola verde ha ido avanzando y bueno, ya cada vez se puede acceder de manera libre, gratuita y segura a un aborto, ¿no? Bueno, tenían que acudir de distintos estados de la República aquí a la Ciudad de México para poder realizar esa intervención de manera segura, ¿no? Y nosotras teníamos que realizar estos acompañamientos que no son nada fácil, no son nada sencillos para ellas, justamente como por toda esta carga, ¿no? Creo que también esto es importante, que la objeción de conciencia, si bien es para cada una del personal médico, ¿no? También el Estado, o sea, esta es una decisión y una postura individual, no institucional, que también creo que se tiene que señalar que no es institucional. El Estado debe de garantizar en todo momento que se cuente con personal no objetor de conciencia para que se pueda acceder a este servicio de salud libre, gratuito y seguro, ¿no? Porque al final es un derecho que que tienes que garantizar a cada una de las personas gestantes, ¿no? Entonces, creo que justamente va como muy de la mano que en el campo político religioso mexicano siempre estaban de la mano las agendas, lo político y lo religioso. En México no existía, comienza a verse un poco esta separación de agendas, pero no existía una separación de agendas de lo político y religioso. En realidad la agenda religiosa iba de la mano de la agenda política. Entonces, justamente estamos hablando de que entonces, bueno, una moral institucional, una moral que surge a partir de una institución patriarcal, de una institución como lo es la Iglesia Católica Apostólica Romana, se lleva hacia el Estado, hacia las agendas del Estado. Bueno, entonces vas a dejar en completa vulnerabilidad a las personas gestantes, porque lo que vas a resaltar justamente es a partir de una moral que tiene esta prohibición, ¿no? Bueno, aquí también es que en realidad justo por eso señalaba que, bueno, tendríamos que partir como desde lo filosófico, desde lo teológico, a partir de la moral, ¿no? De la moral que se instaura a partir de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bueno, es que ni siquiera la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido la misma postura a partir de toda su tradición sobre el aborto, ¿no? En realidad ha cambiado, nunca ha tenido una misma postura. Podemos verla con distintos papados, va a ir cambiando también.
Y bueno, ahora podemos ver quizá una apertura más, que no estoy diciendo que sea como progresista, sino una apertura más a hablar del tema del aborto con el papado de Francisco. Bueno, pero por ejemplo, aquí me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, pero aquí me gustaría señalar que, por ejemplo, desde la teología San Agustín señalaba que se puede considerar teológicamente, se puede considerar una persona cuando ya se implanta como un alma a partir como del cuerpo. Tiene que ser esta dualidad cuerpo y alma para que se pueda hablar de una persona desde la parte teológica. Entonces esto no ocurría en el momento inmediato de la concepción, esto era a partir desde la concepción a los 40 días y en hombres, y de la concepción a 80 días en mujeres. Entonces, en este sentido, no toda la vida ha estado como la prohibición del aborto teológicamente en la Iglesia Católica, ¿no? Comienza a verse como esta prohibición, y yo es lo que señalo a lo largo como de mis investigaciones, es que en realidad les preocupa a estas instituciones jerárquicas que imponen esta moral. La vida les importan en realidad estas vidas, o en realidad lo que se está prohibiendo es el ejercicio de la sexualidad, que hay de fondo y que hay detrás de un aborto, ¿no? Que eso también es como, tenemos la prohibición de uso de métodos anticonceptivos que no sean fuera del ritmo, y la abstinencia, que bueno, la abstinencia ni siquiera podría concebirse como un método anticonceptivo. Tenemos el ritmo, tenemos únicamente la abstinencia, y se nos acabaron el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, algo que señalamos justamente, que son de las peticiones que se han hecho a lo largo del movimiento feminista, bueno, es eso, el acceso a métodos anticonceptivos, el ejercicio libre de la sexualidad, y bueno, ahora estamos justamente en el aborto o el derecho a decidir, ¿no? Creo que hasta aquí dejaría por el momento mi intervención sobre las dificultades del acceso a partir de la objeción de conciencia. Perfecto, sí, casi un minuto faltó, pero muchas gracias por tu participación, Nayeli. Y ahora vamos enfocado con Noemí. Noemí, te voy a repetir la pregunta para que, bueno, obviamente se actualice. Desde tu enfoque profesional, ¿qué retos has encontrado entre la objeción de conciencia y el aborto? Tienes 10 minutos, corren ahora. Ok, bueno, como les había mencionado, los temas que ponen aquí son muy espinosos. Bueno, como menciona mucho Nayeli, es una mezcla de situaciones, de contextos que sufre y que vive una mujer al momento de estar, desde el momento que está embarazada, independientemente si decide abortar o no decide abortar. Y eso le vamos a sumar otra carga por las mujeres que deciden abortar y bajo qué condiciones deciden abortar o que abortan por condiciones naturales o clínicas, ¿no? Entonces, pues sí, se tendrían que abordar muchos temas, aspectos médicos, desde la salud, aspectos psicológicos, los éticos que mencionó Nayeli, aspectos, los jurídicos, que son los que ahorita nos están normando y que ponen ciertas barreras para hacer efectiva la decisión de cada quien, aspectos sociales, económicos, de todo. Por un montón de lados vamos a encontrar muchas posturas, ¿no? Y tal vez sería un poquito más sencillo si nos limitáramos a lo mejor nada más a, como mencionan, el útero gestante, pero no se puede limitar a esta parte, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista médico, los médicos se limitan al útero gestante. Y esto se divide en dos o varios tipos de médicos, ¿no? Por llamarlo así, los médicos que están cuidando la gestación, que serían los ginecobstetras, los médicos que están vigilando a los fetos, bueno, ya el periodo perinatal, un poco antes de que nazcan hasta que nacen, que serían los pediatras, los genetistas, las enfermeras, una gran cantidad de personal médico que se relaciona con este tema. Y cada uno de ellos tiene una postura diferente dependiendo de su formación. Entonces sí es muy complejo hacer como una
decir los médicos tienen como este punto de vista con respecto a la objeción de conciencia, que realmente la objeción de conciencia se ejerce en este caso por parte de los médicos, ¿no? Y más por parte de los médicos ginecobstetras, que son los que van a, en este caso, proteger o vigilar el desarrollo normal o el desarrollo patológico dentro del útero gestante, ¿no? Y la relación que hay entre el feto y la madre. Ahora, pues vaya, podríamos mencionarlo desde muchos puntos. Por ejemplo, decir un útero con un feto, un útero con un ser humano, un útero con una persona, un útero con una bendición, un útero con un producto. Desde el punto de vista médico se llama así, un útero, lo denominamos un útero con un producto. Pero creo que todas estas cuestiones diferentes de cómo se va a ver al producto, al feto, al ser humano, a lo que quieras, va a partir desde el momento, desde el punto de vista de la persona y de la madre y de los padres, los familiares, etcétera, ¿no? Yo lo que me he topado mucho es con esta falta de acceso y estas barreras que se han puesto en las personas que han decidido solicitar ejercer su derecho a un aborto seguro, ¿no? Pero creo que esto va un poquito más adelante, ¿no? Me he encontrado, además de estas personas que tenían acceso al aborto seguro, personas que pasaron de las 12 semanas de gestación y que también tienen derecho a una interrupción, ahora se llama interrupción voluntaria del embarazo, que es allá después de las 12 semanas, ¿no? Bueno, en este caso serían las 13 semanas para el resto del país, excepto para Sinaloa, creo que es. Y las mujeres que en este caso pues sufrieron alguna violación, mujeres que tuvieron productos o tienen productos que se les detecta una malformación en periodos más avanzados. Entonces, aquí entra una cuestión muy, muy complicada para ellas y también muy complicada para los personales de salud, ya que, bueno, hay unas encuestas que vi, algunos estudios clínicos donde se hacen estas entrevistas, ¿no? El personal médico que atiende, a los ginecobstetras, a los pediatras, a los dentistas, trabajadores sociales, enfermeras, diferente tipo de personas y todos tienen un punto de vista diferente. Por lo general, los pediatras, los ginecólogos, los que serían encargados de hacer este tipo de procedimiento, están en contra del aborto. Les cuesta mucho trabajo decir voy a interrumpir el embarazo, voy a darle una finalización porque yo soy el encargado de cuidar ese procedimiento, ese proceso, ¿no? Ese proceso en la mujer. Entonces, en muchas ocasiones, aunque ellos conocen bien la legislación hasta cuándo o a cuántas semanas se podría realizar de manera legal y las condiciones que podrían ser por un aborto, una interrupción voluntaria, que es después de las 12 semanas por violación o por malformaciones graves, es muy difícil que lo realicen. Y este estudio se hizo en la población de México con médicos del INPER, del Instituto Nacional de Perinatología, y con un hospital particular en Las Lomas. Y pues la mayoría de ginecobstetras dijo no realizaría el procedimiento aunque el feto tuviera malformaciones graves. Se lleva hasta el final el procedimiento y esperamos a que el feto fallezca, etcétera. Esto es en estas cuestiones y tratan de evitar el aborto, realizar el procedimiento, a pesar de que saben que el feto va a sufrir al momento de nacer o que no va a sobrevivir. Al contrario, los pediatras que están encargados de estos recién nacidos que saben que no van a sobrevivir, están en contra. O sea, ellos están a favor de que se realice el procedimiento del aborto, pero ellos no serían los encargados, sino serían los ginecobstetras. Y por otro lado, por ejemplo, los trabajadores sociales que están viendo los problemas que se desarrollan en la familia, la desintegración, los desplazamientos por dar atención, etcétera, también están a favor de que se realice el procedimiento del aborto, en este caso en edades más, cuando se detecte, ¿no? Entonces hay diferentes posturas entre los médicos y también entran lamentablemente en nuestra propia concepción como mexicano, porque como mexicano tenemos metida a fuerza la religión, ¿no?
y la religión dice pues que nos vamos a ir al infierno o cuestiones así, y los médicos no los vas a poder separar de esa parte. Esa parte la tienes muy insertada desde que eres pequeño. Por mucho que recibas la capacitación suficiente, que sepas que existen procedimientos, que veas por todos otros aspectos, esta parte de, de la religión te la vas a quitar y no te vas a quitar la culpa. Entonces, esta parte de la objeción de conciencia, uno es, no voy a hacer daño. En medicina nos enseñan a no vas a hacer daño a otra persona, a otro ser humano, pero no te dicen qué vas a hacer con un feto. No te dicen que tienes que tomar en consideración que la otra persona, la madre gestante, puede estar sufriendo diferentes circunstancias, incluso hasta violación, y que han llevado a terminar un embarazo de una persona de una mujer que sufrió una violación y al final tiene el hijo, ¿no? Y prolongas el sufrimiento de esta persona, ¿no? Vaya, creo que aparte de lo que tenemos de conocimiento médico, mucho de las limitantes que también estuve viendo es que no hay una información suficiente. No hay ni información para los médicos suficiente, ni la formación suficiente, por ejemplo, en realizar estos procedimientos. Ni siquiera al momento antes de las 12 semanas, y mucho menos en procedimientos de embarazos mucho más avanzados, como de, no sé, 30 semanas, casi 40 semanas, ¿qué es lo que se puede hacer? No hay la capacitación porque primero no está permitido, porque vaya, no está ahí un hueco entre las semanas de gestación que dicen 12 y hasta ahí voy a hacer algo y después pues ya voy a dar largas, ven en un mes, ven en otro mes, o ven la siguiente semana, y a la siguiente semana ya no tienes 12 semanas, ya tiene 13 semanas y ya no es legal, ¿no? Entonces sí, hay mucha limitación en ese aspecto. Y pues sí, hay que ver esta parte de intentar separar con la cuestión ideológica de los derechos humanos de cada una de las personas. Y al final, pues, las personas, las mujeres son las que van a llevar ese hijo, lo van a criar, van a tener que buscar el sustento económico, todo, ¿no? Hasta la cuestión emocional, y en esa parte no va a estar el médico. Bueno, creo que hasta aquí, creo que como se de tiempo, no sé. Bien, casi se termina. Nada más como pregunta obviamente para el siguiente bloque. Tu postura en esto, supongo que eres médico, supongo que no es como 100% pro vida, pero me gustaría saber tu postura en términos generales. O sea, no quiero, para las siguientes preguntas que van a venir. Ok, muchas gracias. Mi postura es, yo creo que dependiendo de cada una de las personas. Yo creo que hay que cada mujer tiene el derecho de decidir, y de acuerdo a su circunstancia que esté pasando en ese momento, va a tener la decisión de continuar con el embarazo o de suspenderlo. Perfecto, Noemi, pues muchas gracias. Ahora sí fueron los 10 minutos exactos. Perdón. Y ahora vamos con el punto de vista psicológico con Sara Morán. Nuevamente te repito la pregunta. Desde tu enfoque profesional, ¿qué retos has encontrado entre la objeción de conciencia y el aborto? Te doy 10 minutos y corre en este momento. Creo que el principal reto ha sido el darme cuenta que dentro de esta profesión hay muchas personas que no hacen un análisis de sus propias posturas ante el ejercicio de su profesión. Como les comenté, yo me dediqué mucho tiempo a la atención a víctimas, entonces había personas que me tocaba atender que ya habían pasado por muchos especialistas previos, y me referían cosas como que me hacían ver que la postura de otras personas, psicólogos, psicólogas, era asumir su propia conciencia o su propio entender del deber como obligación de la otra persona. Que no se lo decían directamente, pero siempre me referían cosas como, ay, es que la otra psicóloga que me atendía me decía, pero piénsalo bien, aunque yo ya había llegado con una decisión, y era una insistencia muy grande de piénsalo, 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 no vaya a ser que cambies de opinión, ¿no? Y eran ciertas intervenciones psicológicas o malas intervenciones psicológicas que iban dirigidas a cuestionar la decisión o la propia duda de la persona, ¿no? De no permitirle hacer un análisis, sino tratar como de incidir en sus decisiones. Esto era como las situaciones previas a un
nacimiento o a acelerar este proceso a través de la decisión de un aborto. Y también me tocaba atender a personas después de haber pasado por una intervención de estas, en la que también referían este tipo de situaciones en la que la sintomatología que presentaban posterior a esta situación podía ser como ansiedad, depresión, insomnio, cuestionarse, culpa, no sé, cualquier síntoma que se pueda presentar ante una pérdida per se, era sintomatología como usada en contra de la persona de entonces te arrepientes de tu decisión porque te sientes mal, cuando no había un análisis de por qué estaba presentando estos síntomas y únicamente se tomaban esos síntomas para señalar a la persona, y sobre todo de una forma negativa, ¿no? Lo cual pues complicaba todavía más la sintomatología. Muchos de los casos que yo atendí por ser atención a víctimas sí estaban relacionados a temas de violaciones. En esta población lo que yo identificaba de entrada es que cuando estas personas llegaban a hacer la denuncia por el tema de violación, que de por sí son pocas en porcentaje las que van y denuncian, nunca les decían información respecto del kit para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. A las pocas que les llegaban a decir o que llegaban a tener conocimiento de esto, llegaban incluso a condicionárselos, ¿no? Pues si te vas a arrepentir, entonces no te lo damos, ¿no? O pues es que, o sea, muchos cuestionamientos cuando simplemente es su derecho obtener este kit. Pero bueno, había como esta reacción a solicitar estos kits cuando las pocas que llegaban a hacerlo. Creo que también en el tema de atención psicológica es difícil el acceso en general en México, no es como la primera especialidad que se busca ante alguna situación y sí me tocó ver muchas situaciones en que las personas, a veces la atención psicológica que recibían ante estos procesos en otros estados sí estaba muy cargada de prejuicios versus la que se recibía en la Ciudad de México, que bueno, si bien lo sabía, era como menos. Entonces, algunas personas que tenían la facilidad de trasladarse preferían acudir a la sede de Ciudad de México que a otras sedes estatales. Respecto de los momentos previos, como el tema de la prevención o intentos de prevención, ante estos temas me tocó mucho observar sobre todo que hay campañas de prevención que van muy enfocadas a la emoción de las personas, como intentar generarles emociones negativas para que generen como cierta aberración ante estos sucesos y entonces opten por no tomar esas decisiones. Y también a través del horror, a través de mostrar imágenes como muy explícitas, muy sangrientas e incluso como que enaltecen el sufrimiento, ¿no? Pero esto es una forma de prevenir sin que fomente el análisis, sino que fomente el miedo, que fomente inseguridad. Y nuevamente regresamos como a esta falta de análisis en muchas situaciones. No sé cómo voy de tiempo. Vas muy bien, adelante. ¿Qué más? Tienes 5 minutos. Pues en general son como los retos, pero yo creo que el principal es ese, como en la formación de psicología mucho va enfocado hacia a los síntomas y no te enseñan a hacer un manejo ni de tus propias emociones ni un análisis de conciencia en el sentido de cómo manejar esto para que no influya en tu ejercicio profesional con las otras personas. Creo que eso sí falta mucho por hacer en ese sentido. Y también, aunque a lo largo de nuestra formación nos insisten un poco en que debe de estar acompañado de una atención personal, o sea, que tengas tu propio espacio personal para trabajar o tu propio espacio psicológico, digámoslo así. También he notado que son pocos o un porcentaje bajo de psicólogos, psicólogas que tienen este acompañamiento. Y también nos enseñan que podemos optar por una supervisión profesional. Cuando tú te topas con una situación en la que
dices, aquí hay un problema, algo me está impidiendo hacer un ejercicio adecuado de mi profesión, puedes optar por alguna supervisión. En este caso, apoyarte de otro profesional para poder identificar qué es lo que está interfiriendo en tu ejercicio profesional. Y también veo que es algo a lo que se accede muy poco, como de entrada reconocer que algo está obstaculizando y esta necesidad de hacer este análisis acompañado de otra persona. Y creo que me parecería muy importante ante estos temas, en lugar de seguir fomentando estas malas prácticas, tratar como de buscar otras alternativas. Perfecto, Sara, pues muchas gracias. Gracias por tu punto de vista en cuanto a la índole psicológico. Y ahora vamos con Jonathan. Jonathan, estás ahí, ¿verdad? Porque Sí, lo veo todavía. como... perfecto. Jonathan, te repito la pregunta. Desde tu enfoque profesional, ¿qué retos has encontrado entre la objeción de conciencia y el Pues aborto? Tienes 10 vale. minutos. Pues desde el punto de vista de ciencia forense, que creo que pues cabe un poquito como dar la definición, porque quizá varias personas puedan pensar que me refiero directamente como a criminalística, algo por el estilo, pero pues es algo muy distinto. O sea, en resumen, lo que trata de hacer, lo que nos enseñan desde la ciencia forense es justo crear esos puentes de comunicación desde la ciencia y el derecho. Justo que haya como elementos suficientemente objetivos para probar ciertas cosas. Y justo creo que uno de los mayores obstáculos al tratar de funcionar como una persona que aconseja a otras, que es en lo que la mayoría de mis compañeros y yo nos hemos desempeñado, como tratar de guiar ciertas investigaciones en el tema pericial o, sí, sobre todo en el tema pericial para ciertos casos en concreto, creo que uno de los mayores obstáculos es que la propia ciencia tiene sesgos, o sea, todo depende de un contexto. Recuerdo que llegaron a existir artículos científicos que trataban de meritar como la inteligencia espacial de las mujeres, diciendo que ellas tenían una menor inteligencia y que de esto se derivaba que ellas pues no podían manejar de cierta manera. De que tenían menos habilidades para manejar, por ejemplo. Entonces creo que uno de los principales obstáculos es que nuestra propia ciencia tiene sesgos y que muchas de las personas se casan con la idea de que, pues como es científico, entonces tiene 100% de validez y no hay un espacio de falsacionismo, o sea, de decir que lo que tú estás proponiendo pues está mal. Entonces, pues justo bajo este sistema de creencias que pueden llegar a tener las personas, yo en lo particular que llego a trabajar con abogados, ellos, pues estoy como un poco o sea, dependo de lo que ellos también quieran probar, de la estrategia jurídica que quieren llevar sobre sus casos. Entonces, pues los propios sesgos que ellos pueden llegar a tener sobre, por ejemplo, un abuso sexual o un delito del aborto, pues como que te limitan. Entonces, creo que eso es uno de los principales sesgos y pues desde el punto de vista del ámbito laboral en el que compartimos todos aquí, que es de la defensa, justo me puse a pensar sobre qué pasaría con una persona a la que se le haya llegado a acusar sobre negligencia médica o sobre pues ya hasta un homicidio culposo por haberse negado a dar una atención médica a alguien que lo necesitaba. O sea, sé que la Ley General de Salud sí tiene como prevista este concepto, que pues es un derecho fundamental de las personas a negarse a realizar cosas que van en contra de tus propias creencias, de tu moral, como lo mencionaba la doctora Nayeli. Tiene limitaciones sobre que si está en peligro la vida de la persona, pues tienes que actuar. Pero pues justo no hay como algo, no hay como bien mencionado la doctora Noemí y Sara, no hay protocolos establecidos o leyes generales que digan, no, pues en este tipo de situación tienes que actuar de esta manera. Entonces ese vacío pues también genera problemas y da pie a la interpretación de cada uno de los actos que pudieran llegar a cometerse. Y pues también está la obligación de derivación, o sea que pues tú como personal que estás objetando, pues tu obligación es derivar a una persona que no llegue a tener esta objeción de conciencia, pero pues justo investigando un poquito llegué a encontrar dos artículos que igual pues los puedo compartir, posteriormente uno de Mediagraphic y otro de Redalic, que justo tratan de investigar como todo el marco normativo mexicano actual sobre la objeción de conciencia y pues terminan resumiendo que hay falta como de definiciones y
también sistemas de política pública para que justo traten de respetar como ambos derechos humanos, o sea, también poniéndonos de parte de las personas que pudieran acusar de una negligencia o algo por el estilo, pues su derecho a la integridad moral o la integridad de pues, su propia persona de no caer, no realizar un acto que pues con el que se llega a sentir mal. Y por otro lado, pues el derecho de las personas gestantes de acceder a servicios de salud y no poner en peligro su propia vida. Creo que esos son como parte de los retos a los que me enfrento como científico forense. O sea, resumiendo un poquito, estar o sea, como también de parte de los abogados, también como de los especialistas, porque pues a veces también es difícil, como no soy experto en su campo de conocimientos, pues también tratar de trasladar todo, hablar al 100% su lenguaje, pues a veces también dificulta como la comunicación para llevar como a cabo una estrategia integral como pericial, científica y jurídica. Entonces, pues sí, más o menos es como lo que podría aportar. Así en concreto, pues no tengo tampoco tanta experiencia laboral hasta el momento. No me he encontrado así con un caso en particular que pueda mencionar. Los que había investigado ya la doctora Alejandra los mencionó, de la Suprema Corte y todo eso. Entonces, pues creo que eso es lo que podría aportar. Perfecto, pues muchas gracias, Jonathan, te agradezco mucho tu participación, muy valiosa. Y bueno, realmente va a ser un poquito complicado el tercer bloque porque solamente creo que de una me quedó claro cuál es la postura así como muy concreta que tiene, y la de Nayeli, la cual pues por supuesto es muy respetable, pero precisamente este tercer bloque es para pensamientos, en este caso pro vida y pro aborto. ¿De acuerdo? Digo, son preguntas que podrán sentirse un poco rudas, pero insisto, es como para la idea, ¿eh? No es atacar a la persona, ni mucho menos. Entonces, a lo mejor en este caso, Nayeli puede contestarme la pregunta pro aborto. Y sabe que me gustaría mucho también en el punto de vista de Sara Morán, de nuestra psicóloga que se encuentra aquí con nosotros, la cuestión que a lo mejor pueda ayudarnos un poco en las dos partes. Pero a ver cómo lo podemos manejar, porque sí, no, es un poquito complicado en este sentido, pero está bien. Ahora, doctora Alejandra, no sé, tenemos un poquito de tiempo para a lo mejor tú nos puedas responder la primera pregunta con base en tu creencia también o ideología. ¿Quieres responder la pregunta pro vida o pro aborto? Sí, bueno, en este caso, de forma concreta, yo sería, mi postura es pro aborto, y pero sí estoy en este mismo sentido de lo que mencionaban igual, que pues va a depender del caso en concreto, ¿no? Pero al final, sí, digo, derivado de ya todo lo que hemos platicado, de las posturas que hemos visto, de los casos concretos que hemos visto, tanto en experiencia personal como derivado de lo que ahorita ya estamos comentando, mi postura es esa. Perfecto. Bueno, entendiendo esto, vamos con Nayeli. Entonces, como la primera pregunta, que es pro aborto, vaya, eso a mí me costó trabajo, no crean, porque entiendo lo complejo que es el tema, entiendo que las distintas posturas y que por supuesto no existe ni negro ni blanco, ¿no? Es como, ok, sí soy pro aborto, pero bueno, vaya, existen estos casos. Soy pro vida, pero bueno, vaya, yo sí estoy de acuerdo, pues, que en cuestión de malformaciones, bla, bla, bla. O sea, no se puede como, creo yo, ¿no? Ser 100% en una cosa. Pero de cualquier manera, la pregunta es así, y es como la traté de moldear. ¿Cómo justificar la moral? Que creo que ya lo contestaste un poco, pero de todas maneras la voy a hacer. ¿Cómo justificar la moralidad de permitir el aborto cuando se ha demostrado científicamente que un feto humano tiene capacidad para sentir, tiene características distintivas desde las primeras etapas del desarrollo? Que además, bueno, según esto, dando como base, que la ciencia, según también, la vida empieza a partir de la concepción. Igual, aquí son 3 minutos, así rapidísimo, ¿eh? Ok, muchas gracias. Bueno, contesto rápido. Bueno, yo en realidad no me asumía como por aborto, porque lo ideal es que ninguna mujer tuviera que acceder o tuviera que recurrir, ¿no? O sea, en realidad yo me asumo como pro derecho a decidir,
porque creo que cada mujer y cada persona gestante tiene la libertad de decidir. Aquí yo no voy a, justamente es lo bonito del derecho a decidir, que no es una obligación el aborto, no es un derecho, es una decisión que puedas tomar. Entonces yo me asumo como pro derecho a decidir, que cada mujer, cada persona gestante pueda acceder de manera libre, gratuita y segura al ejercicio de su decisión, de sus derechos plenos y sin cuestionar, ¿no? En este sentido, bueno, ya había hablado un poco justo de la moral, ¿no? De que, bueno, en realidad en México, en otros países podemos hablar de un Estado laico. Sí, en México no podemos hablar de un Estado laico como lo imaginaríamos en otros países. Aquí siempre han ido de la mano las agendas políticas y religiosas. De hecho, se tenía que aprobar por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Era quien llevaba la agenda y decía, esta es mi agenda, y entonces desde la política se asumían esa agenda, ¿no? Entonces, yo en realidad, por ejemplo, yo sí soy muy radical en este sentido, en que quizá yo no, lo que un poco justo de las semanas, bueno, eso lo dejo como a las especialistas del sentir. Yo hablaba un poco justo desde lo teológico, que es lo que he revisado desde Santo Tomás de Aquino, que nos señalaba, ¿no? Bueno, sí, existe la concepción, pero bueno, existen 40 días después de la concepción para que podamos hablar de un ser humano. Entonces, a partir de ese entonces, ya no se puede acceder al aborto, y en hombres 40 días, en mujeres 80 días, a partir de la teología de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la actualidad, los contextos claramente de cada persona, cada mujer gestante van a ser justamente, bueno, ¿por qué tiene que acceder, no? ¿Qué la lleva a acceder? Pero para mí en este momento es el motivo por el que pueda acceder al ejercicio de su derecho a decidir es que una persona gestante esté embarazada y no desee estarlo. Bueno, para mí va a ser suficiente para poder realizar este acompañamiento. Gracias. Perfecto, Anaí, muchas gracias y discúlpame, ahora sí que mi preconcepto casi que hice contigo, no tienes razón, no, está bien. Perfecto. Doctora Noemí, en este sentido va una pregunta. Entiendo que somos médicos, más o menos me identifico un poco contigo porque lo que dices es verdad. Entonces, me gustaría que aquí, obviamente, con base a lo mejor en lo que tú me dices, ¿no? Yo respeto, pero también a lo mejor hablando en general de los médicos, ¿no? Vamos a suponer que le estoy preguntando a un médico pro vida, porque finalmente los médicos generalmente es así, es un poquito difícil que tengan otro tipo, sobre todo los ginecólogos. Entonces, esta es una pregunta pro vida, si me la quiere contestar, está bien, y vamos a ver cómo está. Perfecto. Entonces, esta pregunta es así: ¿cómo reconcilias la posición pro vida con situaciones difíciles como violaciones o riesgos graves para la salud de la madre que puedan requerir un aborto? Es decir, elegir entre la vida de la mamá o del producto, en este caso, ¿no? O del bebé. Entonces, igual, es como es una pregunta pro vida, y ahorita vamos con psicología. Wow, muy complicado. Siempre ha sido un tema muy complicado en medicina. No dejas vivir a la madre o dejas vivir al hijo, dejas vivir a la persona que está sufriendo o te concentras en la persona que está viviendo, ¿no? O que tiene posibilidades de vivir. Yo creo que podríamos juntarnos o apegarnos un poco más a lo que conocemos de lo que hemos conocido de la ciencia en medicina y hacer un poco al lado nuestros prejuicios, lo que conocemos, lo que nos llega a mover, ¿no? En tomar una decisión. Y por muchos lados el médico siempre, al menos en México, ha sido como el médico paternal, ¿no? Que yo voy a cuidarlos, yo voy a cuidar por esa persona que a lo mejor no sabe qué es lo que está pasando, pero pues yo voy a ver por él, ¿no? En su bien, cuidando su bien máximo, pero pues a veces no es su bien máximo. Entonces, creo que nos podríamos apegar en estas partes del desarrollo embrionario, el desarrollo, pues,
ya se han hecho estudios bastantes, aunque no se pueden determinar algunas situaciones exactas, cuando el feto empieza a sentir, cuando el feto empieza a oler, por ejemplo, se han demostrado que tiene gusto, tiene olfato, tiene gusto, tiene oído, puede ver, pero no saben si tiene olfato, porque pues está en un medio líquido. Pero si nosotros ponemos en contexto todo lo demás, en el caso de violaciones, si bien es una persona, sería una persona viable, bueno, un feto viable, ¿esto qué traería en consecuencia, ¿no? ¿Qué calidad de vida tendría esa persona? Y yo creo que por ahí nos podríamos ir en la calidad de vida que podría acceder, y por lo cual la mujer gestante está tomando esa decisión. En el caso de malformaciones graves, pues obviamente sabemos la calidad de vida. Muchos se aferran a seguir dando procedimientos como el encarnizamiento que decíamos médico, para que sobreviva lo máximo que pueda, pero pues sabemos que al final va a fallecer, y en ese proceso va a estar sufriendo en este caso el recién nacido, y estar sufriendo la familia. Y vaya, en el caso de las violaciones va a estar sufriendo indefinidamente la mujer gestante, y obviamente con qué visión va a ver esa mujer gestante al recién nacido. No creo que tenga, al menos yo no podría seguir viendo a ese ser humano que realmente no tiene la culpa, pero sigue siendo una situación de violencia que se sigue perpetuando, ¿no? Al estar viendo a esa persona. A lo mejor hay otras opciones, como mencionan la adopción, pero en tu cabeza siempre va a estar presente que hay una persona que está por ahí, que es hijo tuyo, pero también es hijo de otra persona, ¿no? De quien te hizo más daño. Entonces creo que tendríamos que tomar en consideración al ser humano, a la mujer en este caso, como no nada más, como le mencionaba, como un útero que está gestando, o como un feto nada más, sino que en todo el contexto, y cómo va a sobrevivir y cómo va a tener una mejor calidad de vida, una y otra persona. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctora. Justo. Bueno, vamos un poquito más para poder completar. Vamos con la psicóloga. Muchas gracias, Sara Morán, por seguir con nosotros. Y bueno, en este caso, a mí en lo personal, no sé, me gustaría a lo mejor escuchar un poco de los dos puntos, a lo mejor dividirlo entre minuto y medio y minuto y medio, a lo mejor una opinión pro vida, pro aborto, o en general enfocada a las mismas preguntas. Podría repetir la misma pregunta, que es la de pro aborto, pro vida. En este caso, ¿cuál? Un segundo, se me perdió. Se me perdió, perdonen ustedes. Aquí está. ¿Cómo reconcilias la posición pro vida con situaciones difíciles como violaciones o riesgos graves para la salud de la mamá que puedan requerir de un aborto? Esto es pro vida. Creo que desde el ámbito profesional de la psicología es más desde el acompañamiento. Y yo creo que más que una postura pro vida, es una postura pro una psicología no pedagogizante. Y cuando te toca hacer acompañamiento en este tipo de situaciones, tu postura tendría que quedar en segundo plano. O sea, si estás pro, en contra, es independiente. Tú en ese momento estás en tu rol de profesional, y ahí no tendría que haber un intento de tu parte de inclinar a la persona hacia una decisión. Esa es la parte complicada. Porque Exacto. Al final, como personas, pues tenemos justo también estas ideas, ¿no? Esto que conforma nuestra propia conciencia, y que también puede entrar en contradicción con otros deberes, ¿no? Con el deber desde la perspectiva de otras personas. Y en el tema de la violación, pues se conjugan muchas cosas, porque estás ante una persona que, aparte de que tiene que tomar una decisión, también es una persona que fue víctima de un delito, y un delito que pudo haber sido violento o que tiene una carga de violencia per se, y pues son situaciones que complejizan todavía mucho más estas decisiones. Pues yo creo que la forma de conciliarlo es
el análisis de nuestra propia postura en pro de ejercer una profesión justo, ¿no? Desde esta perspectiva profesional y dejar que la persona tome la decisión tratando de brindarle herramientas, sí, que tenga mejor información o una información más completa para tomar su decisión, sí. También escuchar a la persona justo qué cosas están en contradicción en su mente, ¿no? Si tiene que ver con lo religioso, si tiene que ver con lo familiar, si tiene que ver con la ideología, si tiene que ver con el Estado, etcétera. Creo que escuchándolo también nos brinda muchas herramientas para poder tener un mejor manejo de estas situaciones. Perfecto, muchas gracias. No, pues no tiene mucho caso la otra pregunta porque sí, en efecto, con psicología es un poquito más complicado, ¿no? A lo mejor podría tener alguna postura, pero finalmente el paciente, o en este caso, pues es la que decide o la que obviamente va por algún tipo de apoyo, ¿no? Por salud mental. Perfecto. Sí, si me permites agregar algo súper breve, claro, sí. Creo que pareciera ser como más sencillo en el sentido de que no depende de nosotros la decisión, pero donde sí podemos tener tal cual una decisión es de si intervenir en determinado caso o no. Si hay un conflicto que te está diciendo que mejor no intervengas, creo que aquí sí aplica mucho esta cuestión como de poder decir, ¿saben qué? Yo no puedo o no, esto sí me rebasa, no intervengo en este caso, pero no sin dejar a la persona en una situación de desamparo, sí derivar, sí asegurarte de que llegue a otras manos que pueda dar esa atención que tú en ese momento decides no quieres o no puedes dar. Perdón, no tenía mute. Perfecto, muchas gracias. Creo que salió Jonathan. Pero bueno, en este caso, doctora Alejandra, ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, te escucho. Sí, perfecto. En este caso igual. En un momento vi a Jonathan, pero ya no lo había visto. Se perdió. Iba con él, pero se perdió. Bueno, igual, ¿cómo justificar? Mira, ya, perdón, es que ya está entrando. Creo que ya está ahí. Si quieres primero con él y No, ya salió. Creo que está. Sí. Ay, a ver, espera. Creo que ya. Jonathan, ¿sí nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Si quieres. En este caso creo que a mí es más complicado porque sí es una rama que yo no conozco, la verdad es, y ya se salió. Bueno, creo que sí voy a tener que ir contigo, Ale. Una pregunta rápida, en este caso yo creo que la segunda, ¿cómo justificar la moralidad de permitir el aborto cuando la ciencia demuestra que un feto humano tiene capacidad de sentir y obviamente teniendo como base que la vida empieza a partir de la concepción? Obviamente, ya con tu obviamente tema jurídico y lo que quieras, adelante, son 3 minutitos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que aquí viene, o sea, desde que definimos esta parte como ética, pues sí, digo, es como todo un tema aparte, ¿no? O sea, definir como qué es ético y qué no es ético, me parece que se va mucho como esta situación que ya hemos platicado, como lo moral y lo no moral y qué es lo que dicta que algo sea moral y no. Sabemos que, por ejemplo, dentro de medicina sí tenemos que tener con ciertas cuestiones, principalmente que se van enfocadas a la parte de deontología, que evidentemente pues abarca esta situación médica, pero mucho de aquí es dependiendo, como ya lo mencionamos y como lo he dicho inclusive mucho, que en derecho aplica esta situación del caso en concreto, pues creo que aquí es muy similar, ¿no? Me parece muy importante que aquí tenemos que analizar cada situación en específico y bueno, ya sobre eso pues también ver cuál sería como la vertiente, ¿no? O sea, tampoco, igual me parece súper interesante lo que comentan de parte de psicología, pues que no nada más es una situación en la que independientemente si yo soy como de ciertas ideas o tengo como ciertas cuestiones a lo mejor en esta parte como éticas en el aspecto de la decisión de si es prohibido por aborto, me parece pues que aquí es súper importante primero pues respetar la decisión del paciente y sobre todo pues de los responsables, ¿no? O sea, si el paciente a lo mejor en ese momento no tiene la capacidad o alguna situación de poder decidir, por ejemplo en el caso de las mujeres, no sé, que está en una situación en la que está en riesgo su vida, como lo mencionas, pues aquí sería ver a lo mejor familiares directos o alguna otra situación, ¿no? Porque pues aquí se entiende que el paciente pues no puede decidir en ese momento por sí mismo, ¿no? Entonces me parece que va mucho de la mano con eso y bueno, también ahí hay otros puntitos que ahorita estuve como retomando de las participaciones que hicieron, pero sí me gustaría eso mejor mencionarlo al cierre, al final, para ya no extenderme ahorita y que pasemos a Jonathan. Gracias. A ti, doctora, muchas gracias. Y bueno, Jonathan, sí, hay unos problemas.
Pues en tu caso me gustaría saber más o menos si nos puedes decir un poco, sí entiendo que a lo mejor no depende mucho, ¿no? Finalmente servimos y tenemos esta oportunidad y fortuna, ¿no? De poder ayudar a la gente en ciertas cosas, pero me parece que a lo mejor sí existe alguna postura. De cualquier manera, si la tienes o no la tienes, está bien, pero sí me gustaría ¿cuál te gustaría Pues responder? yo ¿La de pro vida personalmente o la de soy pro pro aborto, aborto? pero Porque así lo manejamos aquí. justo La que tú también quieras. intento como empatizar y tratar de entender por qué tal vez las otras personas piensan de la forma en que están pensando. Pues sí, siempre creo que la respuesta es que están sujetas a su propio contexto, pero de verdad, o sea, he visto que tratan de argumentar con naturalismo ético, ley natural. Bien, la doctora Nayeli mencionó a Tomás de Aquino, que justo creo que parten siempre de una base como pues sí, religiosa, y del correcto deber ser, que justo viene. El de antes pues está permeado del machismo y cosas por el estilo. Entonces, pues de verdad que trato de entender como los argumentos de las personas que son pro vida, pero pues no los comparto. O sea, creo que desde el punto de vista de la ciencia forense, pues tenemos una formación en bioética, y creo que hay varias posturas justo que tratan de explicar cómo dar una buena respuesta para dilemas médicos que puedan presentarse, como por ejemplo como el utilitarismo y cosas por el estilo. Pero pues creo que sí, al final hay que tratar de contextualizar cada uno de los casos en particular, tratar de entender a las personas, para proteger sus derechos humanos, sus creencias, y como, pues sí, para traer el mayor bienestar para todas las personas posibles. O sea, no tratar de obligar a un personal médico a traicionar sus propias creencias, su propio sistema normativo, por tratar de hacer algo que pues no tendría que hacer en el momento. Y pues por otro lado, pues a las personas que deben tener un derecho, deben tener un acceso pues justo y adecuado a la salud. Entonces pues creo que depende enteramente de cada caso en particular. Y pues yo creo que pues sí, más o menos también un poco como la doctora Nayeli, que siempre en pro de los derechos y del bienestar de todas las personas. Perfecto, muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Alejandra San Juan, que quería puntualizar unas cosas. Muchísimas gracias. Sí, pues prácticamente como les comentaba, creo que ha habido como intervenciones, bueno, todas son muy buenas. Entonces, de las intervenciones que acaban de realizar, pues sí me gustaría nada más aquí justo retomar algunos puntos importantes. Entonces, primero un poquito el tema que estábamos hablando en cuanto o sea, el aborto meramente, ¿no? Creo que el aborto, y fue lo que mencionaron, pues se tiene contemplado que sea un último recurso, ¿no? Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cuando hacen este debate, pues es como esta parte que dice, o sea, ninguna mujer se embaraza, o la gran mayoría de las mujeres no se embaraza pensando, bueno, pues es que voy a ir a abortar, ¿no? O sea, no tendría, creo que ni siquiera en el sentido común tendría un caso pensarlo así, ¿no? Entonces, por eso es que se ha hecho como esta situación, y fue lo que se luchó desde el principio, desde los antecedentes que se estaba mencionando, pues que se empezara a despenalizar, que se considerara por todas estas situaciones que van ocurriendo, ¿no? Y que bueno, esto va de la mano, que a la vez pues también debe de haber otros recursos, más que nada pues para prevenir, recursos preventivos, ¿no? Pues que haya buena información, que haya guías, que haya métodos anticonceptivos que sean económicos, que sean al alcance de toda la población, etcétera, ¿no? Que haya una adecuada política, obviamente, en salud, y esto pues va mucho al tema de pues salud sexual y reproductiva. Entonces, eso por una parte. Otro punto que me llama mucho la atención y que sí deseo pues retomar es justo lo que mencionaban sobre las posturas radicales, ¿no? Principalmente en cuanto a la parte de los médicos o de profesionales de la salud, justo que por un lado pareciera ser que es como un no definitivo, o sea, como de no, porque yo tengo este principio de no maleficencia, o sea, yo tengo este principio de buena fe, o de buen actuar más bien de parte de los médicos, y por otro lado era como una postura completamente distinta, que era como esta parte de, bueno, sí, pero yo no lo hago, ¿no? Como lo que mencionaba la doctora Nami. Entonces queda como de, bueno, sí que se hago, sí estoy a favor, pero yo no, o sea, pero yo no intervengo, ¿no? Entonces, y por otro lado también es bien interesante ver cómo otros profesionales de área de salud, por ejemplo, trabajo social, que son a lo mejor los que están más involucrados en temas de seguimiento y todas estas situaciones, pues que dicen,
no, pues, o sea, mi postura es que sí, ¿no? Obviamente porque de alguna forma pues estoy viendo como las consecuencias que puede traer pues tener un producto no deseado, ¿no? Entonces, pues eso por otro lado. Otras situaciones igual que me gustaría enfatizar un poquito, pues igual a lo que mencionaban de la parte de psicología, que de repente hay situaciones en cuanto a que se toma esta parte de, si bien no hay una intervención directa, parecía ser que no hay una intervención directa en decir, sí, hazlo o no hazlo, si hay una situación que pareciera ser de convencimiento, ¿no? O de que de repente es como esta parte de, bueno, es que entonces si te sientes mal y si de repente tienes pesadillas y todo como lo mencionaron, pues entonces significa que sí estás arrepentida o esta parte, ¿no? Entonces pareciera ser que aunque es algo como que no debería de ser, pues sucede, ¿no? Entonces, como esta situación que de alguna forma nos dejamos llevar, me parece que inclusive desde nuestra propia ser o desde nuestra propia persona, pues de alguna forma para tener como estas situaciones en convencer, bueno, en convencer a alguien, ¿no? Situación pues que evidentemente dentro de nuestro aspecto ya como tal, como profesionistas, independientemente de la parte que seamos, pues sí tenemos que ser como muy, pues como muy directos, ¿no? Como muy objetivos en ese sentido, ¿no? No dejarnos llevar de repente como por emociones propias. Y bueno, finalmente otro punto, que era lo que mencionaba de la parte de ciencia forense, pues es que esta parte que menciona mucho de cuestiones de la ciencia, ¿no? Que parecía ser que entonces lo que ya está escrito y lo que está en la ciencia, entonces pues ya es como el deber ser y entonces ya es como esta parte, pero pues a su vez que esto va de la mano, pues también una con quien escribe la ciencia, con quien en ese momento está estudiando esta como ciencia, y pues aquí va de la mano de estos sistemas también que mencionaban como de creencias, ¿no? Entonces creo que estos puntos que estuvieron mencionando pues me parecen como súper importantes en estos sentidos que les comento. Perfecto, pues sí nos llevamos el tiempo exacto. Para esto fuera 1 hora y cuarto, entonces me parece un buen tiempo. En general, ¿alguien quiere decir algo, algún comentario? Me parece que a lo mejor les faltó decir algo y con todo gusto. Aquí serían otros 2 minutos, pero si alguien quiere hacerlo, adelante. Sí, a mí sí me gustaría agregar algo rapidísimo. Creo que Claro. es un tema sumamente complejo y implica muchas aristas y perspectivas, entonces yo también haría la invitación a seguir cuestionando este tema, estas posturas, e introduciría los cuestionamientos respecto a qué tanto es un cuestionamiento a la maternidad, directamente a la mujer, y también el cuestionamiento respecto a toda la autoridad atribuida a las figuras con bata, ¿no? A la medicina, a la psiquiatría, incluso también a la psicología. Creo que son puntos a seguir cuestionando. Creo que en ambas hemos tenido bastantes avances, pero creo que es importante seguir repensando estos temas. Gracias, licenciada Sara. ¿Alguien más? Con confianza. Yo, bueno, igual, retomo, igual que Sara, creo que se tiene que seguir como es necesario seguir poniéndolo sobre la mesa a pesar de estos años, ¿no? De que se ha despenalizado, de que la marea verde va avanzando. Creo que en realidad todavía hay como muchísimo desconocimiento, ¿no? Todavía existen como muchas dudas sobre el tema, sobre el acceso a los servicios, todavía sobre la objeción de conciencia, ¿no? Sobre el Estado garante de personal no objetor de conciencia, ¿no? También, ¿no? Creo que justamente también, pues señalar que como ya se había mencionado, el aborto siempre va a ser como la opción justo como la última, ¿no? Lo primero, se tendría que garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a una educación sexual integral, ¿no? Libre de prejuicios, libre de estigmas, porque bueno, en realidad yo también he dado como talleres de métodos anticonceptivos en nivel secundaria, adolescencia, y bueno, en realidad existe un desconocimiento para el ejercicio de la sexualidad, para también libre de tabús, como una sexualidad libre y acompañada y con herramientas también. Creo que eso también es necesario, que tiene que ver mucho también con la moral que se nos viene imponiendo desde esta institución, desde la moralidad, desde la jerarquía católica, apostólica y romana. Y bueno, también ya por último, que bueno, también existen alianzas y organizaciones que pro derecho a decidir, que eso está como súper cool,
que han justo enfrentando como como a las limitaciones del ejercicio del derecho a decidirse, que se van creando estas alianzas, estas redes, y entonces, bueno, existen acompañamientos psicológicos, acompañamientos médicos y acompañamientos teológicos también, ¿no? Entonces, creo que estas organizaciones también es como muy interesante lo que hacen estas alianzas, y bueno, yo invitaría como a conocer un poco más de lo que hacen, lo que vienen trabajando estas organizaciones, que de repente nos pueden brindar acompañamientos. Gracias. Muchas gracias, doctora Noemí, por favor. Bueno, igual un poquito en el sentido de mis compañeras, ampliar un poquito la información y también quitarnos un poco de la cabeza, médicos, personas, toda la ciudadanía, que por la mayoría de los que ahorita que van a estar presentando situaciones de embarazos adolescentes son los chicos que estuvieron encerrados por COVID. Todos esos niños que estuvieron ahí por COVID, se supone que estuvieron con clases por la televisión, y nosotros creemos que porque tienen apertura a las redes, tienen mucha información, que deben de saber cómo se usa el condón, cómo funciona su cuerpo, etcétera, pero la verdad es que no. La verdad es que se ha dejado mucho de lado esta educación. Y en las casas sigue sucediendo el hecho de que, bueno, yo mamá, yo papá, no les explico porque eso se lo explican en la escuela, pero los que ahorita están teniendo 14 años, 13 años, estuvieron encerrados en COVID en sus casas, haciendo cosas distintas a estarse educando en aspectos de reproducción sexual, en sus derechos reproductivos, y que no tengamos así como que todo el mundo tiene acceso a internet. Y si ese acceso es adecuada a la información, porque muchos de los casos que he visto tienen relación a esta mala información en TikTok, en YouTube, en Instagram, y eso los lleva a problemas muy graves, ¿no? Entonces, tanto los médicos creo que sí tendrían que tener esa visión. Y pues nada más, muchas gracias. Perfecto, doctora, muchas gracias. Jonathan, ¿algo para cerrar? ¿Le gustaría decir algo? Pues sí, igualmente creo que comparto con todas mis compañeras, creo que está muy padre porque todas tenemos como un criterio bastante pro derechos humanos y ser cool. Y pues sí, creo que comparto bastante que creo que no se puede generalizar o llegar como una respuesta correcta, pues siempre, o sea, todo es falible y siempre hay que estar como estudiando como las particularidades de cada situación en concreto. Y pues sí, siempre invitar a todas las personas que lleguen a escuchar este podcast a pues tener este pensamiento crítico de justo. Sí, tratar de preguntarse la información que estoy leyendo, de dónde salió, tiene un método correcto, se utilizaron técnicas actualizadas que arrojan datos que sean científicamente comprobables. Justo ahora con toda la ola de redes sociales creo que hay una epidemia de malinformación y justo que todos se pueden casar con ideas que puedan ser como pues no tan buenas. Entonces, pues sí, invitar a todos los que lleguen a escuchar a tener pensamiento crítico y siempre preguntarse sobre lo que están leyendo, sobre lo que creen. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, digo, finalmente para esto creo que es sano saber cuál es la perspectiva de cada quien y sobre todo cuando hay diversidad de profesiones, de ideas, porque finalmente uno puede dedicarse a lo mismo o ejercer la misma profesión, pero va a tener distinta opinión. Entonces aquí la cuestión es enriquecer, y bueno, sea muy conservador o muy liberal o muy radical o que sea, pues bueno, siempre tratar de que aunque se tenga una síntesis y una antítesis, pues llegar obviamente al conocimiento, ¿no? A una, finalmente así se avanza. Y yo creo que esta es la intención de este espacio y la intención de que pues la gente que nos escucha, pues obviamente conozca de muchos temas. Digo, finalmente, a lo mejor estaría bueno inventar un filósofo o a alguien así como muy distinto para que nos dijera el punto de vista así filosófico o algo así. Pero bueno, obviamente pues es poco a poco y por lo pronto pues yo les agradezco a todos ustedes, a ustedes cinco por haber
pues estado aquí con el espacio y que pues de alguna manera pues brindarle un poco de su valioso tiempo a este programa. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por habernos enriquecido con su información. Y pues, no sé, ya dijeron algo del cierre, no sé si algo más que decir, y si no, pues obviamente lo dejamos hasta aquí, pero bueno, finalmente dejo la puerta abierta. ¿Alguien más? ¿Final? ¿No? Perfecto. Pues entonces, sí, la doctora Alejandra, adelante. Sí, perdón, muchas gracias. Bueno, nada más ya, por último, nada más me gustaría hacer una aportación, creo que es una pequeña frase que siempre digo y es como la parte de que pues tampoco no se juzgue desde el privilegio, ¿no? Entonces creo que cada quien debe de ser como muy objetivo, o sea, si bien tenemos que ser objetivos, también tenemos que ver cada situación en concreto. Vuelvo a repetir eso, o sea, depende mucho del caso concreto, pero creo que mucho está ahí de no juzgar desde nuestro privilegio. Cada quien en mayor o menor medida tenemos un privilegio comparado con alguien más en ciertas situaciones o en muchas situaciones, pocas o bastantes, dependiendo. Entonces, como verlo desde diferentes enfoques siempre es muy, muy sano, así como pues ya lo están comentando. O sea, no nada más, por ejemplo, verlo desde la parte médica, desde la parte jurídica, sino también ver pues qué está pasando desde la parte de psicología, desde la ciencia forense, desde la antropología, etnología, ¿no? O sea, creo que es muy, muy bien enriquecedor. Entonces, también les invitaría pues a los que igual escuchen el podcast, independientemente de la profesión que tengan, pues que también siempre vean como otros enfoques, ¿no? Para que tengan una mejor perspectiva y pues su decisión la tomen. Creo que esto lo hemos hablado de muchos podcasts anteriores, de que sea una decisión informada, pero pues también viendo desde diferentes situaciones y desde diferentes perspectivas. Muchas gracias. Mucha razón, doctora Alejandra. Muchísimas gracias por ese comentario. Y pues bueno, si no hay más, les agradezco mucho por haber estado aquí y espero sintonizarlos pronto, a lo mejor con otro debate, ojalá que sea así, o con otro tema, o si no el mismo, porque esto es para muchos podcasts, ¿no? Muchas partes, así es. Muy bien, que tengan excelente tarde y gran inicio de semana. Hasta pronto.